El mar, en su vasta e inmutable presencia, es un guardián de secretos. Algunos los devuelve con la marea, restos de naufragios y mensajes en botellas que narran historias de desesperación. Otros, los más oscuros, los engulle en sus profundidades abisales, donde la luz no penetra y el silencio es eterno. La historia de Liam y A, una pareja que se desvaneció en el vientre de acero y lujo del crucero Serenity of the Seas, pertenece a esta última categoría, un enigma susurrado en los pasillos de la tripulación, una herida abierta en la memoria de sus seres queridos y una anécdota macabra para futuros viajeros. Esta es la crónica de su último viaje, un descenso al corazón de una oscuridad que ni el sol del Caribe pudo disipar. El Serenity of the Seas era una metrópolis flotante, una maravilla de la ingeniería moderna diseñada para el hedonismo y el olvido. Con sus 18 cubiertas, una cascada interior que descendía 3 pisos y un atrio de cristal que reflejaba el cielo cambiante, prometía a sus 4.000 pasajeros una semana de evasión de la monotonía de la vida en tierra firme. Para Liam y A, un matrimonio que navegaba en las turbulentas aguas de su 10º aniversario, el crucero representaba un intento desesperado por reavivar una llama que las vicisitudes de la vida habían reducido a un parpadeo vacilante. Liam, un arquitecto de 42 años con la mirada perpetuamente cansada de quien construye los sueños de otros a costa de los propios, había reservado el viaje como una sorpresa. Soñaba con el sol caribeño derritiendo la escarcha que se había instalado entre él y su esposa. A, un año más joven, era una violinista de talento cuya carrera se había visto eclipsada por la maternidad y las exigencias de un hogar que, a menudo, sentía como una jaula dorada. Su sonrisa, antes un torrente de alegría espontánea, se había convertido en un gesto estudiado, una máscara para la melancolía que teñía sus ojos de un azul profundo y pensativo. Embarcaron en el puerto de Miami en una tarde bochornosa de junio, el aire cargado con la promesa de lluvia y la excitación de los viajeros. Su camarote, con un balcón privado que se abría al inmenso lienzo azul del océano, era un santuario de lujo impersonal, sábanas de hilo egipcio, una botella de champán enfriándose en una cubitera de plata y la constante y suave vibración del motor del barco, un recordatorio de que estaban en movimiento, huyendo de algo, quizás, hacia algo. Los primeros días a bordo transcurrieron según el guión preestablecido de unas vacaciones perfectas. Se deleitaron con cenas opulentas en restaurantes de especialidades, donde los camareros les servían con una eficiencia casi robótica. Aplaudieron en espectáculos de Broadway de dudosa calidad y perdieron sumas modestas en el casino, el tintineo de las máquinas tragamonedas, una banda sonora hipnótica que adormecía los pensamientos no deseados. Se tumbaron en tumbonas junto a la piscina, con cócteles de colores vivos en la mano, sus cuerpos bañados por un sol que parecía decidido a borrar cualquier sombra. Sin embargo, para un observador atento, las fisuras en su fachada de felicidad eran evidentes. Sus conversaciones, a menudo, se extinguían en silencios incómodos, solo interrumpidos por el murmullo de las olas o las risas estridentes de otros pasajeros. Los gestos de afecto de Liam, una mano en la espalda de A, un beso fugaz en la sien, eran recibidos con una rigidez casi imperceptible, una contracción muscular que delataba una resistencia interna. A, por su parte, parecía habitar un mundo propio. Pasaba horas en el balcón, con la mirada perdida en el horizonte, como si buscara una tierra prometida que sabía inalcanzable. Llevaba consigo un diario de cuero desgastado, en el que escribía con una intensidad febril, susurrando a veces las palabras para sí misma. Cuando Liam le preguntaba qué escribía, ella simplemente sonreía, una sonrisa enigmática que no invitaba a más preguntas, y decía, solo pensamientos, querido. El mar me inspira. En la tercera noche, durante la cena de gala del capitán, la tensión entre ellos se hizo casi palpable. Lucía un vestido de seda de un azul profundo que hacía juego con sus ojos, pero su belleza tenía un aire trágico, como la de una heroína de ópera a punto de enfrentarse a su destino. Liam, enfundado en un smoking que le quedaba un poco apretado, intentaba desesperadamente mantener una conversación ligera, hablando de sus planes para el futuro, de la casa de verano que comprarían algún día, de los hijos que ya no eran niños. ¿Recuerdas cuando soñábamos con dar la vuelta al mundo en un velero?, preguntó Liam, su voz teñida de una nostalgia forzada. Tomó un sorbo de vino tinto, sus ojos fijos en la copa. Los sueños cambian, Liam. Las personas cambian. Nosotros no hemos cambiado tanto, replicó él, aunque el temblor en su voz traicionaba su falta de convicción. Quizás no lo suficiente, susurró ella, y en ese susurro se condensaba una década de desilusiones y anhelos insatisfechos. Más tarde esa noche, en el teatro del barco, mientras un mago hacía desaparecer a su asistente en una caja de espejos, se inclinó hacia Liam y le dijo al oído, ¿crees que es posible desaparecer de verdad? ¿Simplemente desvanecerse, sin dejar rastro? Liam, desconcertado por la pregunta, la miró. ¿A qué te refieres? ¿Como en un truco de magia? No, respondió, su mirada intensa y seria. Como en la vida real. Borrarse del mapa, empezar de nuevo.
Antes de que Liam pudiera responder, el mago reapareció con su asistente, sonriente y triunfante, y el público estalló en aplausos. Pero la pregunta de A quedó suspendida en el aire entre ellos, una premonición ominosa de lo que estaba por venir. La quinta noche del crucero, el Serenity of the Seas navegaba por las aguas tranquilas y profundas entre las islas Turcas y Caicos y las Bahamas. Era la Noche de Blanco, un evento en el que se animaba a los pasajeros a vestir de blanco y a participar en una fiesta en la cubierta principal. La atmósfera era de un júbilo casi febril, alimentado por el alcohol y la sensación de libertad que solo el mar abierto puede proporcionar. Liam y A participaron en las festividades, aunque con un entusiasmo desigual. Liam, decidido a aprovechar al máximo lo que quedaba del viaje, se sumergió en la multitud, bailando con una energía que no había mostrado en años. A, por otro lado, parecía más distante que nunca, un espectro de blanco en medio de la celebración. Se movía con una gracia lánguida, su sonrisa una máscara impenetrable. Alrededor de la medianoche, se retiraron de la fiesta y se dirigieron al Starlight Lounge, un bar panorámico en la cubierta más alta del barco. El local estaba casi vacío, la mayoría de los pasajeros seguían en la fiesta de la cubierta inferior. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, la inmensidad del océano oscuro extendiéndose ante ellos, solo interrumpida por el reflejo de las estrellas. Pidieron 2 copas de whisky, y durante un rato, no hablaron. El silencio ya no era incómodo, sino denso y cargado de palabras no dichas. Fue A quien finalmente lo rompió. Liam, dijo, su voz apenas un susurro. Tengo que decirte algo. Liam, que había estado observando a una pareja de ancianos bailando lentamente al son de una balada de Frank Sinatra, se volvió hacia ella. ¿Qué ocurre, A? A vaciló, sus dedos trazando círculos en la superficie de la mesa. He conocido a alguien. El mundo de Liam se detuvo. El suave murmullo del bar, el tintineo de los vasos, la melodía lejana de la música, todo se desvaneció en un zumbido ensordecedor. ¿Qué? Logró articular. No es lo que piensas, se apresuró a decir A, aunque sus ojos evitaban los de él. No es físico. Es una conexión. Alguien que me entiende, que ve más allá de la esposa y la madre. ¿Quién es? Preguntó Liam, su voz un hilo de furia y dolor. ¿Alguien de este barco? A asintió lentamente. Es un miembro de la tripulación. Se llama Julian. Es un artista. Pinta. Hablamos durante horas en el balcón, por las noches, cuando no puedes dormir. La imagen de su esposa compartiendo sus pensamientos más íntimos con un extraño en la oscuridad de su balcón privado fue una puñalada en el corazón de Liam. Se sintió traicionado, humillado. Así que por eso pasas tanto tiempo ahí fuera, dijo, su voz cargada de sarcasmo. ¿Planeas fugarte con él? ¿Es ese tu plan para empezar de nuevo? No seas ridículo, Liam, respondió, su tono ahora a la defensiva. No es así. Es solo que me ha hecho darme cuenta de lo infeliz que soy. De lo infelices que somos. La conversación se agrió rápidamente, sus voces elevándose en susurros airados. Acusaciones y reproches de una década de matrimonio salieron a la superficie, envenenando el aire entre ellos. Liam, en un arrebato de ira, se levantó de la mesa, derribando su silla. No puedo creer que me estés haciendo esto, siseó. Después de todo lo que he hecho por ti, por nosotros. ¿Qué has hecho, Liam? Replicó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Comprarme cosas? ¿Construirme una casa que se siente como una prisión? Nunca me has visto. Nunca has visto quién soy de verdad. Liam, sin poder soportar más, se dio la vuelta y salió del bar, dejando a sola con sus palabras resonando en el silencio. Caminó sin rumbo por las cubiertas desiertas del barco, la brisa marina enfriando el sudor de su frente, su mente un torbellino de ira y desesperación. Finalmente, agotado, regresó a su camarote, esperando encontrar a allí, quizás arrepentida, quizás dispuesta a hablar. Pero el camarote estaba vacío. A la mañana siguiente, cuando el sol proyectaba un camino dorado sobre las aguas turquesas, Liam se despertó con el corazón encogido por un mal presentimiento. A no había vuelto en toda la noche. Al principio, intentó convencerse de que se había quedado dormida en una tumbona en alguna cubierta o que había ido a la biblioteca del barco, un lugar que a ella le gustaba. Pero a medida que pasaban las horas y no había señales de ella, el pánico comenzó a apoderarse de él. Al mediodía, incapaz de soportar más la incertidumbre, Liam se dirigió a la recepción del barco y reportó la desaparición de su esposa. La noticia fue recibida con una calma profesional, casi irritante. El oficial de seguridad de turno, un hombre corpulento con un rostro impasible, le hizo una serie de preguntas rutinarias. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? ¿Discutieron? ¿Tenía algún motivo para desaparecer? Liam, sintiéndose cada vez más como un sospechoso, relató la discusión de la noche anterior, omitiendo, por un instinto de autoprotección, la mención de Julian, el misterioso conocido de la tripulación.
El oficial de seguridad, cuyo nombre era O'Malley, anotó todo en una libreta con una expresión indescifrable. Se inició entonces una búsqueda discreta en todo el barco. Se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, se interrogó al personal de limpieza y a los pasajeros de los camarotes vecinos. El nombre de Julian no tardó en salir a la luz. Varios miembros de la tripulación admitieron haber visto a conversando con él en repetidas ocasiones, a menudo a altas horas de la noche. Julian, un joven y apuesto artista rumano contratado para pintar retratos de los pasajeros, fue llamado a la oficina de seguridad. Negó tener una relación romántica con A, insistiendo en que solo eran amigos. Admitió haber hablado con ella la noche de la desaparición, después de su discusión con Liam. Según su versión, A estaba angustiada y confundida. Le había hablado de su deseo de escapar, de encontrar un lugar en el mundo donde pudiera ser ella misma. Solo quería ser libre, dijo Julian, su acento rumano añadiendo un toque exótico a sus palabras. Hablamos durante un rato en la cubierta de proa. Luego, dijo que necesitaba estar sola para pensar. Y se fue. Las cámaras de seguridad confirmaron parte de su historia. Se veía a Julian caminando juntos por la cubierta de proa alrededor de la 1 de la madrugada. Luego, las imágenes mostraban a Julian regresando solo. No había ninguna grabación de A volviendo a su camarote ni a ninguna otra parte del barco. La última imagen de ella era una figura solitaria, de espaldas a la cámara, mirando hacia la inmensidad del océano. La búsqueda se intensificó. Se revisaron los botes salvavidas, los conductos de ventilación, cada rincón y recoveco del gigantesco barco. El capitán, un hombre de mar experimentado con un rostro curtido por el sol y el viento, ordenó al Serenity of the Seas reducir la velocidad y desviarse de su rumbo para volver sobre sus pasos, una medida costosa e inusual que indicaba la gravedad de la situación. Mientras tanto, Liam era un hombre atormentado. El sentimiento de culpa lo carcomía. ¿Y si sus duras palabras la habían empujado a hacer algo desesperado? ¿Y si se había arrojado por la borda en un momento de angustia? La idea era tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla. El ambiente a bordo del crucero había cambiado drásticamente. La atmósfera festiva se había evaporado, reemplazada por una sensación de inquietud y morbo. Los pasajeros susurraban en los pasillos, lanzando miradas furtivas a Liam, el hombre cuya esposa se había desvanecido en el aire. Algunos lo compadecían, otros lo culpaban. El mar, antes una fuente de placer y relajación, ahora parecía una tumba líquida, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida.